Presentación. Me es muy grato formular aquí algunas observaciones para predisponer a la lectura del libro del padre Gabriele Amors, desde hace varios años valioso ayudante mío en el ministerio de exorcista. Algunos episodios aquí reseñados los hemos vivido juntos y juntos hemos compartido las preocupaciones, las fatigas y las esperanzas en ayuda de tantas personas que sufren y que han recurrido a nosotros. Me place en gran manera la publicación de estas páginas también porque, en estos últimos decenios, a pesar de que se ha escrito mucho en casi todos los campos de la teología y la moral católica, el tema de los exorcismos ha estado poco menos que olvidado. Quizás sea por esta escasez de estudios e intereses por lo que todavía hoy, la única parte del ritual que aún no ha sido actualizada según las disposiciones posconciliares es precisamente la que concierne a los exorcismos. Sin embargo, la importancia del ministerio de expulsar a los demonios es grande, como se desprende de los evangelios, de los hechos de los apóstoles y de la historia de la Iglesia. Cuando San Pedro fue conducido, por inspiración sobrenatural, a la casa del centurión Cornelio con el fin de anunciar la fe cristiana a aquel primer puñado de gentiles, él, para demostrar que Dios había estado verdaderamente con Jesús, subrayó de manera muy concreta la virtud que había manifestado al liberar a los poseídos por el demonio cf. Ac. 10, 138. El Evangelio nos habla a menudo, con narraciones concretas, del poder extraordinario que Jesús demostró en este campo. Si al mandar a su Hijo unigénito al mundo el Padre había tenido la intención de poner fin al reino tenebroso de Satanás sobre los hombres, ¿qué modo más elocuente habría podido emplear nuestro Señor para demostrarlo? Los libros santos nos garantizan que Satanás expresa su poder sobre el mundo también en forma de posesiones físicas. Entre las potestades propias que Jesús quiso transmitir a los apóstoles y a sus sucesores puso repetidas veces de relieve la de expulsar a los demonios cf. Mt. 10:8. Mc. 3:15. Lc. 9:1. No obstante, si bien Dios permite que algunas personas experimenten vejaciones diabólicas, las ha provisto de poderosas ayudas de diversas clases. Ha dotado a la Iglesia de poderes sacramentales muy eficaces para este menester. Pero también, contra esa nefasta actividad de Satanás, Dios ha elegido como antídoto permanente a la Santísima Virgen, por aquella enemistad que él sancionó desde el principio entre los dos adversarios. La mayoría de los escritores contemporáneos, sin excluir a los teólogos católicos, aunque no niegan la existencia de Satanás y de los 4 demás ángeles rebeldes, son propensos a subestimar la entidad de su influencia sobre las cosas humanas. Tratándose además de influencia en el campo físico, el descrédito es considerado como un deber y una demostración de sabiduría. La cultura contemporánea, en su conjunto, considera como una ilusión de épocas primitivas atribuir a agentes distintos de los de orden natural la causa de los fenómenos que acaecen a nuestro alrededor. Es evidente que la obra del maligno se ve enormemente facilitada por esta postura, sobre todo cuando la comparten precisamente aquellos que, por su ministerio, tendrían el deber de impedir su maléfica actividad. Tomando como base, en cambio, las sagradas escrituras, la teología y la experiencia cotidiana, habría que pensar también hoy en los poseídos por el diablo como en una legión de infelices, en favor de los cuales la ciencia puede muy poco, aun cuando no lo confiesa con sinceridad. Diagnosticar prudentemente una demonopatía. Así podría llamarse toda mala influencia diabólica. No es imposible, en la mayor parte de los casos, para quien sepa tener en cuenta la sintomatología propia con que se manifiesta habitualmente la acción demoníaca. Un mal de origen demoníaco, aun de poca monta, se muestra extrañamente refractario a cualquier fármaco común. Mientras que unos males gravísimos, estimados incluso como mortales, se atenúan misteriosamente hasta desaparecer del todo gracias a socorros de orden puramente religioso. Además, las víctimas de un espíritu maligno se ven como perseguidas por una continua mala suerte. Sus vidas son una sucesión de desgracias. Muchos eruditos se dedican hoy al estudio de los fenómenos correspondientes a los que se producen en los sujetos demonopáticos, fenómenos cuya objetividad fuera de lo normal reconocen francamente, y por eso los han clasificado científicamente con el término de paranormales.
No negamos en absoluto los progresos de la ciencia. Pero va contra la realidad continuamente experimentada por nosotros, ilusionarse con la idea de que la ciencia pueda explicarlo todo y querer reducir todo mal solo a causas naturales. Son muy pocos los estudiosos que creen seriamente en la posibilidad de intromisión de potencias extrañas, inteligentes e incorpóreas como causas de ciertos fenómenos. También es escaso el número de médicos que, ante casos de enfermedades con sintomatologías desconcertantes y resultados clínicamente inexplicables, se planteen serenamente la eventualidad de tener que vérselas con pacientes de esta otra clase. Muchos de estos apelan, en semejantes casos, a Freud como a su propio hierofante. Por eso, frecuentemente reducen a estos desgraciados a situaciones todavía peores. Mientras que su acción, de acuerdo con la de un sacerdote exorcista, podría resultar también en esos casos enormemente benéfica. 5. Con brevedad y claridad, el libro del padre Amorth pone al lector directamente en contacto con la actividad del exorcista. Aun cuando la obra sigue un hilo lógico de desarrollo, no se detiene en premisas teóricas, existencia del demonio, posibilidad de la posesión física, etc., ni en conclusiones doctrinales. Prefiere que hablen los hechos poniendo al lector frente a aquello que un exorcista ve y hace. Sé cuánto aprecia el autor a los hombres de Iglesia, depositarios privilegiados del poder conferido por Cristo de expulsar a los demonios en su nombre. Por eso confío en que este libro pueda hacer mucho bien y sirva de estímulo a otros estudios en el mismo ámbito. Padre Candidoamantinii 6. Introducción. Cuando el cardenal Ugo Poletti, vicario del Papa en la diócesis de Roma, me confirió inesperadamente la facultad de exorcista, yo no imaginaba qué inmenso mundo se abriría a mi conocimiento y qué ingente número de personas acudiría a mi ministerio. Además, el encargo me fue conferido inicialmente como ayudante del padre Candido Amantini, pasionista muy conocido por su experiencia como exorcista, que hacía que acudieran a la Scala Santa menesterosos de toda Italia y a menudo también del extranjero. Esta fue para mí una gracia verdaderamente grande. Uno no se convierte en exorcista por sí solo, sino con grandes dificultades y a costa de inevitables errores en perjuicio de los fieles. Creo que el padre Candido era el único exorcista en el mundo con 36 años de experiencia a tiempo completo. Yo no podía tener mejor maestro y le estoy agradecido por la infinita paciencia con que me orientó en este ministerio, totalmente nuevo para mí. También hice otro descubrimiento, que en Italia había muy pocos exorcistas, y poquísimos de ellos preparados. Aún peor es la situación en otras naciones, por lo cual me encontré bendiciendo a personas llegadas de Francia, Austria, Alemania, Suiza, España e Inglaterra, donde, a decir de los solicitantes, no habían conseguido encontrar un exorcista. Incuria de los obispos y los sacerdotes. Verdadera y auténtica incredulidad sobre la necesidad y eficacia de este ministerio. En todo caso, me sentía encaminado a desarrollar un apostolado entre personas que sufrían mucho y a las que nadie comprendía. Ni familiares, ni médicos, ni sacerdotes. La pastoral en este sector, hoy, en el mundo católico, está del todo descuidada. Antes no era así y debo reconocer que no es así hoy en algunas confesiones de la Reforma protestante, en las que los exorcismos se practican con frecuencia y provecho. Cada catedral debería tener un exorcista como tiene un penitenciario. Y tanto más numerosos deberían ser los exorcistas cuanto más necesarios fuesen. En las parroquias más populosas, en los santuarios. En cambio, además de la escasez del número, los exorcistas son mal vistos, combatidos, les cuesta encontrar hospitalidad para ejercer su 7 ministerio. Se sabe que los endemoniados a veces aúllan. Esto basta para que un superior religioso o un párroco no quiera exorcistas en sus locales. Vivir tranquilo y evitar cualquier griterío vale más que la caridad de curar a los poseídos. También el autor de esta obra ha debido recorrer su calvario, si bien mucho menos que otros exorcistas, más meritorios y solicitados.
Es una reflexión que invito a hacer, sobre todo a los obispos, que en nuestro tiempo son a veces escasamente sensibles a este problema, al no haber ejercido nunca este ministerio, el cual les está, sin embargo, confiado a ellos en exclusiva. Solo ellos pueden ejercerlo o nombrar exorcistas. ¿De dónde sale este libro? Del deseo de poner a disposición de cuantos estén interesados en este asunto el fruto de mucha experiencia, más del padre Candido que mía. Mi intención es ofrecer un servicio en primer lugar a los exorcistas y a todos los sacerdotes. En efecto, igual que todo médico clínico ha de estar en condiciones de indicar a sus pacientes cuál es el especialista al que deben recurrir en cada caso, un otorrino, un ortopeda, un neurólogo. Así todo sacerdote debe poseer ese mínimo de conocimientos para comprender si una persona necesita o no dirigirse a un exorcista. Hay otro motivo, por el que varios sacerdotes me han alentado a escribir este libro. Entre las normas dirigidas a los exorcistas, el ritual les recomienda que estudien muchos documentos útiles de autores acreditados. Ahora bien, cuando se buscan libros serios sobre este asunto se encuentran muy pocos. Señalo 3. Está el libro de Monseñor Balducci. Il Diavolo Piem, 1988. Es útil por su parte teórica, pero no por la práctica, en la cual es deficiente y presenta errores. El autor es un demonólogo, no un exorcista. Está el libro de un exorcista, el padre Mateo Lagrua. La Preghiera di Liberazione Ervita, Palermo, 1985. Es un volumen escrito para los grupos de renovación, con el objetivo de guiar sus plegarias de liberación. Hay que mencionar también el libro de Renzo Allegri. Cronista o l'Inferno Mondadori, 1990. No es un estudio sistemático, sino una colección de entrevistas llevadas a cabo con extrema seriedad y que narran los casos límite, los más impresionantes, seguramente verídicos, pero que no reflejan la casuística ordinaria que debe abordar un exorcista. En conclusión, me he esforzado en estas páginas en colmar una laguna y presentar la cuestión bajo todos sus aspectos, pese a la brevedad que me he prefijado para poder llegar a un mayor número de lectores. Me propongo profundizar más en próximos libros y espero que otros escriban con competencia y sensibilidad religiosa, de modo que el tema sea tratado con la debida riqueza, que en los siglos pasados se hallaba en el campo católico y que ahora solo se encuentra en el protestante. Digo también que no me detengo a demostrar ciertas verdades que supongo aceptadas y que ya han sido tratadas suficientemente en otros libros. La existencia de los demonios, la posibilidad de las posesiones 8 diabólicas y el poder de expulsar a los demonios que Cristo ha concedido a aquellos que creen en el mensaje evangélico. Son verdades reveladas, claramente contenidas en la Biblia, profundizadas por la teología y que constantemente enseña el magisterio de la Iglesia. He preferido ir más allá y detenerme en lo menos conocido, en las consecuencias prácticas que pueden ser útiles a los exorcistas y a cuantos deseen ser informados sobre esta materia. Se me perdonará alguna repetición de conceptos fundamentales. Que la Virgen Inmaculada, enemiga de Satanás desde el primer anuncio de la salvación Gen. 3:15 hasta el cumplimiento de esta ap. 12 y unida a su Hijo en la lucha por derrotarlo y aplastarle la cabeza, bendiga este trabajo, fruto de una actividad agotadora que desarrollo confiado en la protección de su manto maternal. Añado algunas observaciones a esta edición ampliada. No preveía que la difusión del libro sería tan vasta y rápida como para requerir que en poco tiempo se sucedieran nuevas ediciones. Es una confirmación, a mi parecer, no solo del interés del asunto, sino también del hecho de que actualmente no existe ningún libro, entre los católicos, que aborde los exorcismos de manera completa, aunque concisa. Y esto no solo en Italia, sino en todo el mundo católico. Es un dato significativo y penoso, que denuncia un inexplicable desinterés o quizá, auténtica incredulidad. Agradezco los numerosísimos elogios recibidos, las manifestaciones de aprobación, especialmente por parte de otros exorcistas, entre las cuales la más grata ha sido la de mi maestro el padre Candido Amantini, que ha reconocido mi libro como fiel a sus enseñanzas. No me han llegado críticas como para tener que realizar modificaciones.
Por eso, en esta nueva edición solo he hecho ampliaciones que he estimado significativas para un mayor ahondamiento en el tema tratado, pero no he hecho correcciones. Creo que también las personas o las clases sociales sobre las que he tenido que hablar han comprendido la recta intención de mis observaciones y no se han ofendido por ellas. He tratado de prestar un servicio del más amplio alcance, posibilitado por la prensa, del mismo modo que en mi actividad trato día a día de ofrecer un servicio a cuantos recurren a mi ministerio de exorcista. Por todo doy gracias al Señor. Permítaseme añadir algo más con motivo de la 10ª edición 1993. Debo reconocer que en estos 2 últimos años algo ha cambiado. Se han publicado importantes documentos episcopales, ha aumentado el número de exorcistas, varios obispos practican exorcismos y nuevos libros se han sumado a los míos. Algo se está moviendo. No me atribuyo el mérito de ello, pero señalo los hechos. Concluyo con un conmovido recuerdo del padre Candido Amantini, a quien el Señor llamó a su lado el 22 de septiembre de 1992. Era el día de 9 su onomástica. A los cofrades que le felicitaban les dijo sencillamente: le he pedido a San Cándido que hoy me haga un regalo. Nacido en 1914, a los 16 años entró en los Pasionistas. Profesor de Sagrada Escritura y de Moral, se prodigó sobre todo en el ministerio de exorcista a lo largo de 36 años. Recibía de 60 a 80 personas cada mañana, y escondía su cansancio detrás de un rostro sonriente. Sus consejos a menudo resultaban inspirados. De él dijo el Padre Pío: el Padre Candido es un sacerdote según el corazón de Dios. El presente libro, aparte de los defectos que deben atribuírseme a mí, sigue testimoniando su experiencia de exorcista, en beneficio de cuantos están interesados en la materia. Y este es uno de los motivos por los cuales lo he escrito y me alegró muchísimo su juicio sobre la fidelidad a su larga experiencia. GABRIELEAMORTH10CNTRALIDAD de Cristo. También el demonio es una criatura de Dios. No se puede hablar de él y de los exorcismos sin exponer antes, al menos de forma esquemática, algunos conceptos básicos sobre el plan de Dios en la creación. Desde luego no diremos nada nuevo, pero quizá abriremos nuevas perspectivas a algunos lectores. Con demasiada frecuencia solemos pensar en la creación de un modo equivocado, hasta el punto de dar por descontada esta falsa sucesión de hechos. Creemos que un buen día Dios creó a los ángeles, que los sometió a una prueba, no se sabe bien cuál, y del resultado de ella surgió la división entre ángeles y demonios. Los ángeles se vieron premiados con el paraíso. Los demonios castigados con el infierno. Luego creemos que, otro buen día, Dios creó el universo, los reinos mineral, vegetal, animal y por último, al hombre. Adán y Eva en el paraíso terrenal pecaron, obedeciendo a Satanás y desobedeciendo a Dios. En este punto, para salvar a la humanidad, Dios pensó en enviar a su Hijo. No es esta la enseñanza de la Biblia ni la de los santos padres. Con semejante concepción, el mundo angélico y la creación son ajenos al misterio de Cristo. Léase, en cambio, el prólogo al Evangelio de San Juan y léanse los 2 himnos cristológicos que abren las epístolas a los Efesios y a los Colosenses. Cristo es el primogénito de todas las criaturas. Todo fue hecho por él y para él. No tienen ningún sentido las disputas teológicas en las que se pregunta si Cristo hubiera venido sin el pecado de Adán. Él es el centro de la creación, el que compendia en sí a todas las criaturas. Las celestiales ángeles y las terrenales hombres. En cambio, si se puede afirmar que, a causa de la culpa de los progenitores, la venida de Cristo adquirió un significado particular. Vino como Salvador. Y el centro de su acción está contenido en el misterio pascual. Mediante la sangre de su cruz reconcilia a Dios con todas las cosas, en los cielos ángeles y en la tierra hombres. De este planteamiento cristocéntrico depende el papel de toda criatura. No podemos omitir una reflexión respecto de la Virgen María.
Si 11 la criatura primogénita es el Verbo encarnado, no podía faltar en el pensamiento divino, antes de cualquier otra criatura, la figura de aquella en la que se llevaría a efecto tal encarnación. De ahí su relación única con la Santísima Trinidad, hasta el punto de ser llamada, ya en el siglo N, cuarto elemento de la Trinidad Divina. Remitimos a quien quiera profundizar en este aspecto a los 2 volúmenes de Emanuele Testa. María, Terra Vergine Jerusalén, 1986. Cabe hacer una segunda reflexión acerca de la influencia de Cristo sobre los ángeles y los demonios. Sobre los ángeles. Algunos teólogos creen que solo en virtud del misterio de la cruz los ángeles fueron admitidos en la visión beatífica de Dios. Muchos santos padres de la Iglesia han escrito interesantes afirmaciones. Por ejemplo, en San Atanasio leemos que también los ángeles deben su salvación a la sangre de Cristo. Respecto a los demonios, los evangelios contienen numerosas aseveraciones. A través de la cruz, Cristo derrotó al reino de Satanás e instauró el reino de Dios. Por ejemplo, los endemoniados de Gerasa exclaman: ¿Quién te mete a ti en esto, Jesús, Hijo de Dios? Has venido aquí a atormentarnos antes de tiempo. Mt. 8:29. Es una clara referencia al poder de Satanás con el que Cristo acaba progresivamente. Por eso aún dura y perdurará hasta que se haya completado la salvación, porque han derribado al acusador de nuestros hermanos. Ab. 12:10. Para profundizar en estos conceptos y en el papel de María, enemiga de Satanás desde el primer anuncio de la salvación, remitimos al hermoso libro del padre Candido Amantini. Il mistero di Maria de Oniane, Nápoles, 1971. A la luz de la centralidad de Cristo se conoce el plan de Dios que creó todas las cosas buenas por Él y para Él. Y se conoce la obra de Satanás, el enemigo, el tentador, el acusador, por cuyo influjo entraron en la creación el mal, el dolor, el pecado y la muerte. Y de ahí se desprende el restablecimiento del plan divino, llevado a cabo por Cristo con su sangre. Emerge claro también el poderío del demonio. Jesús le llama el príncipe de este mundo JN 14:30. San Pablo lo señala como Dios de este mundo 2 Cor 4:4. Juan afirma que el mundo entero yace en poder del maligno 1 JN 5:19, entendiendo por mundo lo que se opone a Dios. Satanás era el más resplandeciente de los ángeles. Se convirtió en el peor de los demonios y en su jefe. Porque también los demonios están vinculados entre sí por una estrechísima jerarquía y conservan el grado que tenían cuando eran ángeles. Principados, tronos, dominios. Es una jerarquía de esclavitud, no de amor como existe entre los ángeles, cuyo jefe es Miguel. Y resulta clara la obra de Cristo, que ha demolido el reino de Satanás y ha instaurado el reino de Dios. Por eso poseen una particularísima importancia los episodios en los que Jesús libera a los endemoniados. Cuando Pedro resume ante Cornelio la obra de Cristo, no cita otros milagros, sino solo el hecho de haber curado a los oprimidos por el día 12 Bloag 10:38. Entonces comprendemos por qué la primera facultad que Jesús confiere a los apóstoles es la de expulsar a los demonios. Mt. 10:1. Lo mismo vale para los creyentes. Y estas señales acompañarán a los que crean. Expulsarán demonios en mi nombre. MC 16:17. Así, Jesús cura y restablece el plan divino, malogrado por la rebelión de una parte de los ángeles y por el pecado de los progenitores. Porque debe quedar bien claro que el mal, el dolor, la muerte, el infierno, o sea, la condenación eterna en el tormento que no tendrá fin, no son obra de Dios. Unas palabras sobre el último punto. Un día el padre Candido estaba expulsando a un demonio. Hacia la conclusión del exorcismo, se volvió a aquel espíritu inmundo con ironía. Vete de aquí. Total, el Señor te ha preparado una buena casa, bien calentita. A lo que el demonio respondió: tú no sabes nada. No es el Dios quien ha hecho el infierno. Hemos sido nosotros. Él ni siquiera había pensado en ello. En una situación análoga, mientras interrogaba a un demonio para saber si también él había colaborado en la creación del infierno, oí que me respondía: todos hemos contribuido.
La centralidad de Cristo en el plan de la creación y en su restablecimiento, ocurrido con la redención, es fundamental para entender los designios de Dios y el fin del hombre. Desde luego, a los ángeles y a los hombres se les ha otorgado una naturaleza inteligente y librera. Cuando oigo que me dicen confundiendo la presencia divina con la predestinación, que Dios ya sabe quién se salvará y quién se condenará, por lo cual todo es inútil, suelo responder recordando 4 verdades seguras contenidas en la Biblia, hasta el punto de haber sido definidas dogmáticamente. Dios quiere que todos se salven. Nadie está predestinado al infierno. Jesús murió por todos, y a todos se les conceden las gracias necesarias para la salvación. La centralidad de Cristo nos dice que solo en su nombre podemos salvarnos. Y solo en su nombre podemos vencer y liberarnos del enemigo de la salvación, Satanás. Hacia el final de los exorcismos, cuando se trata de los casos más fuertes, los de total posesión diabólica, suelo recitar el himno cristológico de la epístola a los Filipenses 2, 6-11. Cuando llego a las palabras, de modo que, al oír el nombre de Jesús, toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, me arrodillo yo, se arrodillan los presentes y, siempre, también el endemoniado se ve obligado a arrodillarse. Es un momento fuerte y sugestivo. Tengo la impresión de que también las legiones angélicas nos rodean, arrodilladas ante el nombre de Jesús. 1.3 El poder de Satanás. Las limitaciones de orden práctico que me he fijado de antemano en este libro no me permiten profundizar en temas teológicos de sumo interés. Por eso solo continúo apuntando someramente las cuestiones, como ya he hecho en el capítulo anterior. Ciertamente, un exorcista como el padre Candido, habituado desde hace 36 años a hablar con los demonios, y poseedor de una profunda y segura base teológica y escriturística, está en perfectas condiciones para formular hipótesis sobre temas acerca de los cuales la teología del pasado ha preferido decir nada sabemos, como el pecado de los ángeles rebeldes. Sin embargo, todo lo que Dios creó tiene un diseño unitario, por lo que cada parte influye sobre el conjunto y cada sombra tiene una repercusión de oscuridad sobre todo el resto. La teología será siempre defectuosa, incomprensible, mientras no se dedique a poner de manifiesto todo cuanto se refiere al mundo angélico. Una cristología que ignora a Satanás es raquítica y nunca podrá comprender el alcance de la redención. Volvamos a nuestro razonamiento sobre Cristo, centro del universo. Todo ha sido hecho por Él y para Él, en los cielos ángeles y en la tierra el mundo sensible con el hombre a la cabeza. Sería hermoso hablar solo de Cristo. Pero iría contra todas sus enseñanzas y contra su obra, por ello nunca llegaremos a comprenderlo. Las Escrituras nos hablan del reino de Dios, pero también del reino de Satanás. Nos hablan del poderío de Dios, único creador y Señor del universo. Pero también del poder de las tinieblas. Nos hablan de hijos de Dios y de hijos del diablo. Es imposible comprender la obra redentora de Cristo sin tener en cuenta la obra disgregadora de Satanás. Es imposible comprender la obra redentora de Cristo sin tener en cuenta la obra disgregadora de Satanás. Satanás era la criatura más perfecta salida de las manos de Dios. Estaba dotado de una reconocida autoridad y superioridad sobre los demás ángeles y, a su parecer, sobre todo cuanto Dios iba creando y que él trataba de comprender pero que, en realidad, no entendía. El plan unitario de la creación estaba orientado a Cristo. Hasta la aparición de Jesús en el mundo, ese plan no podía ser revelado en su claridad. De ahí la rebelión de Satanás, 14 por querer seguir siendo el primero absoluto, el centro de la creación, incluso en oposición al designio que Dios estaba realizando. De ahí su esfuerzo por dominar en el mundo entero yace en poder del maligno, 1 Jn 5, 19 y por servirse del hombre, incluso de los primeros progenitores, haciéndolo obediente a él contrariando las órdenes de Dios. Lo consiguió con los progenitores, Adán y Eva, y contaba con lograrlo con todos los demás hombres, ayudado por un tercio de los ángeles, que, según el Apocalipsis, le siguió en la rebelión contra Dios. Dios no reniega nunca de sus criaturas.
Por eso también Satanás y los ángeles rebeldes, incluso en su distanciamiento de Dios, siguen conservando su poder, su rango, tronos, dominios, principados, potestades. Aunque hacen un mal uso de él. No exagera San Agustín al afirmar que si Dios le dejara las manos librera a Satanás, ninguno de nosotros permanecería con vida. Al no poder matarnos, trata de hacernos sus seguidores, buscando nuestra confrontación con Dios del mismo modo que él se opuso a Dios. He aquí entonces la obra del Salvador. Jesús vino para deshacer las obras del diablo 1 JN 3:8, para liberar al hombre de la esclavitud de Satanás e instaurar el reino de Dios después de haber destruido el reino de Satanás. Pero entre la primera venida de Cristo y la parusía, la segunda venida triunfal de Cristo como juez, el demonio intenta atraer hacia él a tanta gente como puede. Es una lucha que lleva a cabo por desesperación, sabiéndose ya derrotado y sabiendo que le queda poco tiempo. 12:12. Por eso Pablo nos dice con toda sinceridad que nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los espíritus del mal, los demonios que están en las alturas. Cf. 6:12. Preciso también que las escrituras nos hablan siempre de ángeles y demonios. Aquí me refiero en particular a Satanás como seres espirituales, sí, pero personales, dotados de inteligencia, voluntad, libertad e iniciativa. Se equivocan completamente aquellos teólogos modernos que identifican a Satanás con la idea abstracta del mal. Esto es una auténtica herejía, o sea que está en abierta contradicción con lo que dice la Biblia, con la patrística y con el magisterio de la Iglesia. Se trata de verdades nunca impugnadas en el pasado, por lo cual carecen de definiciones dogmáticas, salvo la del IV Concilio Lateranense. El diablo, Satanás y los otros demonios fueron por naturaleza creados buenos por Dios. Pero se volvieron malos por su culpa. Quien suprime a Satanás suprime también el pecado y deja de entender la obra de Cristo. Que quede claro, Jesús venció a Satanás a través de su sacrificio. Pero ya antes lo hizo mediante su enseñanza. Pero si yo expulso a los demonios por el dedo de Dios, es señal de que el reino de Dios ya ha llegado a vosotros. LC 11:20. Jesús es el más fuerte que ha atado a Satanás. MC 3:27, lo ha desnudado, ha saqueado su reino, que está a 15 punto de llegar a su fin. MC 3:26. Jesús responde a aquellos que le advierten sobre la voluntad de Herodes de matarle. Id y decidle a ese zorro: mira, hoy y mañana seguiré curando y echando demonios. Al tercer día acabo. LC 13:32. Jesús da a los apóstoles el poder de expulsar a los demonios. Luego extiende dicho poder a los 72 discípulos y por último, se lo confiere a todos los que crean en él. El libro de los Hechos deja testimonio de cómo los apóstoles siguieron expulsando a los demonios después de la venida del Espíritu Santo. Y así continuaron los cristianos. Y a los más antiguos padres de la Iglesia, como Justino e Ireneo, nos exponen con claridad el pensamiento cristiano acerca del demonio y del poder de expulsarlo, seguidos por los demás padres, de los cuales cito en particular a Tertuliano y a Orígenes. Bastan estos 4 autores para avergonzar a tantos teólogos modernos que prácticamente no creen en el demonio o no hablan para nada de él. El Concilio Vaticano II insistió con eficacia sobre la constante enseñanza de la Iglesia. Toda la historia humana está penetrada de una tremenda lucha contra las potencias de las tinieblas, lucha iniciada en los orígenes del mundo. Gaudium et Spes 37. El hombre, tentado por el maligno desde los orígenes de la historia, abusó de su libertad levantándose contra Dios y anhelando conseguir su fin al margen de Dios. Rechazando reconocer a Dios como su principio, el hombre transgredió el orden debido en relación con su último fin. Gaudium et Spes 13. Pero Dios envió a su Hijo al mundo con el fin de sustraer, a través de él, a los hombres del poder de las tinieblas y del demonio. Agentes 1:3. ¿Cómo logran entender la obra de Cristo aquellos que niegan la existencia y la activísima obra del demonio? ¿Cómo logran comprender el valor de la muerte redentora de Cristo? Sobre la base de los textos de las Escrituras, el Vaticano II afirma: con su muerte, Cristo nos ha liberado del poder de Satanás. Sacrosanctum Concilium 6.
Jesús crucificado y resucitado derrotó a Satanás. Gaudium et Spes 2. Derrotado por Cristo, Satanás combate contra sus seguidores. La lucha contra los espíritus malignos continúa y durará, como dice el Señor, hasta el último día. Gaudium et Spes 37. Durante este tiempo cada hombre ha sido puesto en estado de lucha, pues es la vida terrenal una prueba de fidelidad a Dios. Por eso los fieles deben esforzarse por mantenerse firmes contra las acechanzas del demonio y hacerle frente el día de la prueba. En efecto, antes de reinar con Cristo glorioso, terminado el curso único de nuestra vida terrenal, no existe otra prueba. Compareceremos todos ante el tribunal de Cristo para rendir cuentas cada uno de lo que hizo en su vida. En efecto, antes de reinar con Cristo glorioso, terminado el curso único de nuestra vida terrenal, no existe otra prueba. Compareceremos todos ante el tribunal de Cristo para rendir cuentas cada uno de lo que hizo en su vida mortal, bueno o malo. Y al llegar el fin del mundo saldrán quien ha obrado bien a la resurrección de vida, y quien ha obrado mal para la resurrección de condena. Cf. Lumen Gentium 48. 16. Aunque esta lucha contra Satanás concierne a todos los hombres de todos los tiempos, no hay duda de que en ciertas épocas de la historia el poder de Satanás se hace sentir con más fuerza, cuando menos a nivel comunitario y de pecados mayoritarios. Por ejemplo, mis estudios sobre la decadencia del Imperio Romano me hicieron poner de relieve la ruina moral de aquella época. De ello es fiel e inspirado testimonio la carta de Pablo a los romanos. Ahora nos encontramos al mismo nivel, debido al mal uso de los medios de comunicación. Ahora nos encontramos al mismo nivel, debido al mal uso de los medios de comunicación de masas buenos en sí mismos y también al materialismo y al consumismo, que han envenenado el mundo occidental. Creo que León XIII recibió una profecía sobre este ataque demoníaco concreto, como consecuencia de una visión a la cual nos referimos en un apéndice de este capítulo. Véanse pp. 37 a 41. De qué modo el demonio se opone a Dios y al Salvador, queriendo para sí el culto debido al Señor y remedando las instituciones cristianas. Por eso es anticristo y antiiglesia. Contra la encarnación del Verbo, que redimió al hombre haciéndose hombre, Satanás se vale de la idolatría del sexo, que degrada al cuerpo humano convirtiéndolo en instrumento de pecado. Además, remedando el culto divino, tiene sus iglesias, su culto, sus consagrados a menudo con pacto de sangre, sus adoradores, los seguidores de sus promesas. Del mismo modo que Cristo dio poderes concretos a los apóstoles y a sus sucesores, orientados al bien de las almas y los cuerpos, así Satanás da poderes concretos a sus secuaces, orientados a la ruina de las almas y a las enfermedades de los cuerpos. Ahondaremos en estos poderes al hablar del maleficio. Otro apunte sobre una materia que merecería un tratamiento más profundo. Tan equivocado como negar la existencia de Satanás es, según la opinión más extendida, afirmarla como negar la existencia de Satanás es, según la opinión más extendida, afirmar la existencia de otras fuerzas o entidades espirituales, ignoradas por la Biblia e inventadas por los espiritistas, por los cultivadores de las ciencias exóticas u ocultas, por los seguidores de la reencarnación o los defensores de las llamadas almas errantes. No existen espíritus buenos fuera de los ángeles, ni existen espíritus malos fuera de los demonios. Las almas de los difuntos van inmediatamente al paraíso, al infierno o al purgatorio, como fue definido por dos concilios, León y Florencia. Los difuntos que se presentan en las sesiones espiritistas, o las almas de los difuntos presentes en seres vivos para atormentarlos, no son sino demonios. Las rarísimas excepciones permitidas por Dios son excepciones que confirman la regla.
No obstante, reconocemos que en este campo no se ha dicho la última palabra. Es un terreno aún problemático. El mismo padre Lagrua habla de varias experiencias vividas por él con almas definados a merced del demonio y ha planteado algunas hipótesis de explicación. Repito, es un terreno aún por estudiar a fondo. Me propongo hacerlo en otra ocasión. 17. Algunos se asombran de la posibilidad que tienen los demonios de tentar al hombre o incluso de poseer su cuerpo, nunca el alma, si el hombre no quiere entregársela libremente a través de la posesión o la vejación. Será bueno recordar lo que dice el Apocalipsis 12, 7 y ss. Después hubo una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. El dragón y sus ángeles pelearon, pero no pudieron vencer, y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Así, pues, el gran dragón fue expulsado, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Fue precipitada en la tierra, y sus ángeles fueron con él precipitados. El dragón, al verse arrojado a la tierra, se dio a perseguir a la mujer envuelta en el sol como en un vestido de la que había nacido Jesús. Está clarísimo también que se trata de la Santísima Virgen. Pero los esfuerzos del dragón fueron vanos. Se dedicó, por tanto, a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que observan los preceptos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. De entre los numerosos discursos de Juan Pablo II sobre Satanás, reproduzco un pasaje de lo que dijo el 24 de mayo de 1987 durante una visita al santuario de San Miguel Arcángel. Esta lucha contra el demonio, que distingue con especial relieve al arcángel San Miguel, es actual todavía hoy, porque el demonio sigue vivo y activo en el mundo. El mal que hay en el desorden que se halla en la sociedad, la incoherencia del hombre, la fractura interior de la cual es víctima, no son solo consecuencias del pecado original, sino también efecto de la acción devastadora y oscura de Satanás. La última frase es una clara alusión a la condena de Dios a la serpiente, como nos es narrado en el Génesis 3:15. Haré que tú y la mujer seáis enemigos, lo mismo que tu descendencia y su descendencia. Su descendencia te aplastará la cabeza. El demonio está ya en el infierno. Cuando se produjo la lucha entre los ángeles y los demonios. Son interrogantes a los que no se puede responder sin tener en cuenta al menos dos factores. Que estar en el infierno o no es más una cuestión de estado que de lugar. Ángeles y demonios son puros espíritus. Para ellos la palabra lugar tiene un sentido distinto que para nosotros. Lo mismo vale para la dimensión del tiempo. Para los espíritus es distinta que para nosotros. El Apocalipsis nos dice que los demonios fueron precipitados sobre la tierra. Su condena definitiva aún no se ha producido, si bien es irreversible la selección efectuada en su momento, que distinguió a los ángeles de los demonios. Todavía conservan, por tanto, un poder, permitido por Dios, aunque por poco tiempo. Por eso apostrofan a Jesús. Has venido aquí a atormentarnos antes de tiempo. Mt. 8:29. El juez único es Cristo, que asociará a sí mismo su cuerpo místico. De tal modo debe entenderse la expresión de Pablo. ¿No sabéis que nosotros juzgaremos a los ángeles? 2 Cor. 6:8. Es por este poder que aún ostentan, por lo que 18 los endemoniados de Gerasa, volviéndose a Cristo, le rogaban que no les mandase volver al abismo. Como había allí una gran piara de cerdos paciendo, los espíritus le rogaron que les permitiera entrar en ellos. LC 8:31 a 32.
Cuando un demonio sale de una persona y es arrojado al infierno, para él es como una muerte definitiva. Por eso se opone tanto como puede. Pero deberá pagar los sufrimientos que causa a las personas con un aumento de pena eterna. San Pedro es muy claro al afirmar que el juicio definitivo sobre los demonios aún no ha sido pronunciado, cuando escribe: Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que, precipitados en el infierno, los entregó a las prisiones tenebrosas, reservándolos para el juicio 2p. 2:4. También los ángeles tendrán un aumento de gloria por el bien que nos hacen. Por eso es muy útil invocarlos. ¿Qué trastornos puede causar el demonio en los hombres mientras están vivos? No es fácil encontrar escritos que traten de este asunto, también porque falta un lenguaje común, en el que todos estén de acuerdo. Me esfuerzo entonces en especificar el sentido de las palabras que uso aquí y en el resto del libro. Hay una acción ordinaria del demonio, que está orientada a todos los hombres. La de tentarlos para el mal. Incluso Jesús aceptó esta condición humana nuestra, dejándose tentar por Satanás. No nos ocuparemos ahora de esta nefasta acción diabólica, no porque no sea importante, sino porque nuestro objetivo es ilustrar la acción extraordinaria de Satanás, aquella que Dios le consiente solo en determinados casos. Esta segunda acción puede clasificarse de 6 formas distintas. 1. Los sufrimientos físicos causados por Satanás externamente. Se trata de esos fenómenos que leemos en tantas vidas de santos. Sabemos cómo San Pablo de la Cruz, el cura de Ars, el Padre Pío y tantos otros fueron golpeados, flagelados y apaleados por demonios. Es una forma en la que no me detengo porque en estos casos nunca hubo ni influencia interna del demonio en las personas afectadas ni necesidad de exorcismos. A lo sumo, intervino la oración de personas que estaban al corriente de cuánto ocurría. Prefiero detenerme en las otras 4 formas, que interesan directamente a los exorcistas. 2. La posesión diabólica. Es el tormento más grave y tiene efecto cuando el demonio se apodera de un cuerpo, no de un alma, y lo hace actuar o hablar como él quiere, sin que la víctima pueda resistirse y por tanto, sin que sea moralmente responsable de ello. Esta forma es también la que más se presta a fenómenos espectaculares, del género de los puestos en escena por la película El Exorcista o del tipo de los signos más vistosos indicados por el ritual. Hablar lenguas nuevas, demostrar una fuerza excepcional, revelar cosas ocultas. De ello tenemos un claro ejemplo evangélico en el endemoniado de Gerasa. Pero que quede bien claro que hay toda una gama de posesiones diabólicas, con grandes diferencias en 19 cuanto a gravedad y síntomas. Sería un grave error fijarse en un modelo único. Entre muchas otras, he exorcizado a 2 personas afligidas de posesión total. Durante el exorcismo permanecían perfectamente mudas e inmóviles. Podría citar varios ejemplos con fenomenologías muy diversas. 3. La vejación diabólica, o sea, trastornos y enfermedades desde muy graves hasta poco graves, pero que no llegan a la posesión, aunque sí a hacer perder el conocimiento, a hacer cometer acciones o pronunciar palabras de las que no se es responsable. Algunos ejemplos bíblicos. Job no sufría una posesión diabólica, pero fue gravemente atacado a través de sus hijos, sus bienes y su salud. La mujer jorobada y el sordomudo sanados por Jesús no sufrían una posesión diabólica total, sino la presencia de un demonio que les provocaba esos trastornos físicos. San Pablo, desde luego, no estaba endemoniado, pero sufría una vejación diabólica consistente en un trastorno maléfico. Por lo cual, para que yo no me engría por haber recibido revelaciones tan maravillosas, se me ha dado un sufrimiento, una especie de espina en la carne. Se trataba evidentemente de un mal físico, un emisario de Satanás, que me abofetea 2 Cor. 12:7. Por tanto, no hay duda de que el origen de ese mal era maléfico. Las posesiones son todavía hoy bastante raras. Pero nosotros, los exorcistas, encontramos un gran número de personas atacadas por el demonio en la salud, en los bienes, en el trabajo, en los afectos.
Que quede bien claro que diagnosticar la causa maléfica de estos males, o sea, comprobar si se trata de causa maléfica o no y curarlos, no es en absoluto más sencillo que diagnosticar y curar posesiones propiamente dichas. Podrá ser diferente la gravedad, pero no la dificultad de entender y el tiempo oportuno para curar. 4. La obsesión diabólica. Se trata de acometidas repentinas, a veces continuas, de pensamientos obsesivos, incluso en ocasiones racionalmente absurdos, pero tales que la víctima no está en condiciones de liberarse de ellos, por lo que la persona afectada vive en continuo estado de postración, de desesperación, de deseos de suicidio. Casi siempre las obsesiones influyen en los sueños. Se me dirá que estos son estados morbosos, que competen a la psiquiatría. También para todos los demás fenómenos puede haber explicaciones psiquiátricas, parapsicologías o similares. Pero hay casos que se salen completamente de la sintomatología comprobada por estas ciencias y que, en cambio, revelan síntomas de segura causa o presencia maléfica. Son diferencias que se aprenden con el estudio y la práctica. 5. Existen también las infestaciones diabólicas en casas, objetos y animales. No me extiendo ahora sobre este aspecto, al que aludiremos más adelante en el libro. Básteme fijar el sentido que doy al término infestación. Prefiero no referirlo a las personas, a las que, en cambio, aplico los términos de posesión, dejación, obsesión. 206. Cito, por último, la sujeción diabólica, llamada también dependencia diabólica. Se incurre en este mal cuando nos sometemos deliberadamente a la servidumbre del demonio. Las dos formas más usadas son el pacto de sangre con el diablo y la consagración a Satanás. ¿Cómo defendernos de todos estos posibles males? Digamos enseguida que, aunque nosotros la consideramos una norma deficiente, en sentido estricto los exorcismos son necesarios, según el ritual, solo para la verdadera posesión diabólica. En realidad, nosotros, los exorcistas, nos ocupamos de todos los casos en que se reconoce una influencia maléfica. Pero para los demás casos distintos de la posesión deberían bastar los medios comunes de gracia. La oración, los sacramentos, la limosna, la vida cristiana, el perdón de las ofensas y el recurso constante al Señor, a la Virgen, a los santos y a los ángeles. Y es en este último punto donde deseamos detenernos ahora.